Hola hola, bienvenidos a Novelas del Conejo. Recuerda, todos los derechos reservados pero la diversión es de todos. Si quieres más capítulos, deja tu poderoso like, comenta qué historia quieres ver después, y suscríbete, que eso me motiva un montón para seguir creando. Ahora sí, ponte cómodo porque la historia está por comenzar. 137 La velada acogedora de Deccan y sus amigos. Isabelle, enfrentándose a un grupo de invocaciones de octavo nivel en un instante, se giró y corrió sin dudarlo. Deccan le había permitido gentilmente priorizar la protección de la propiedad de Deccan por sobre todo lo demás. Además de las tarjetas que Deccan le había prestado temporalmente, ella también era considerada parte de su propiedad. Sin embargo, la situación que ahuyentó a Isabelle no duró mucho. Solo después de que Evans montó el dragón volador y se elevó hacia el cielo, despidió a las otras invocaciones, dejándolas todas regresar a su mano. Isabelle, que estaba en el suelo, parecía no tener intención de perseguirlo, porque su trabajo ya estaba hecho. Ella había logrado detener a Evans por un tiempo e informó su ubicación exacta al centro de comando. Evans, recién habiendo regresado al cielo, no logró mantenerse firme y quedó medio arrodillado sobre el dragón volador. Ahora, no solo su maná se había agotado, sino que el sobregiro excesivo de maná también había causado un daño indescriptible a su cuerpo, haciendo que su propia vida se sintiera precaria. Sin embargo, finalmente escapé. Evans pensó para sí mismo, respirando con dificultad y entrecortadamente. Sin embargo, justo cuando pensaba que finalmente podía respirar aliviado, por alguna razón, sintió como si el cielo se hubiera vuelto ligeramente más oscuro nuevamente. Incluso el último rayo de luz tenue de las estrellas o de la luna parecía quedar bloqueado instantáneamente. Por encima de las nubes, una aeronave mágica descendió gradualmente, atravesando la niebla y revelando su forma. Evans miró fijamente la aeronave mágica directamente sobre él, su expresión se tornó de horror. Aunque se trataba de una aeronave mágica civil, teóricamente no representaba una gran amenaza. Pero las cosas empezaron a caer densamente desde el dirigible, como si fueran bolas de masa que se vertían. Estos objetos que caían se movían con el viento, cubriendo un área cada vez más amplia, como una red de pesca que no le daba posibilidad de escapar. Evans finalmente vio claramente que eran estos objetos que caían. La vida sola vivirás. Acompañado por la extraña melodía, el cielo lleno de muñecas cantó la espeluznante melodía al unísono como un coro mientras caían en picado. Evans miró las muñecas y se tapó los oídos, sintiendo como si su cabeza estuviera a punto de explotar. Sin duda eran las últimas cosas que Evans quería ver en ese momento. Todos eran Capitán Deccan. En ese instante, Evans miró las muñecas del Capitán Deccan que lo cubrían como una red lanzada desde el cielo, y sintió que toda esperanza se desvanecía. No había dónde esconderse. Ja. Evans sintió como si se le hubiera roto un nervio. Luego usó frenéticamente magia a gran escala para bombardear los muñecos del Capitán Deccan, dejando escapar ocasionalmente una risa maníaca. Parecía exactamente alguien que se había vuelto loco después de haber sido atacado por cientos de mosquitos en verano. Así como Evans estaba completamente controlado por estos muñecos Capitán Deccan. La aeronave mágica, cayendo desde el cielo, se estrelló directamente hacia el dragón volador de Evans. Aquí viene la aeronave mágica. La aeronave mágica estaba reproduciendo una grabación de voz que Deccan había preparado hacía mucho tiempo. Mientras tanto, Croix ya había utilizado la magia del viento para sacar al piloto de la cabina y volar a toda velocidad. Deccan. ¿Crees que una aeronave mágica puede matarme? Evans rugió, levantando sus manos y lanzando desesperadamente un hechizo, tratando de abrir de golpe la inevitable aeronave mágica. Incluso si tuviera poca salud y maná, un simple vehículo no podría matarlo. Sin embargo, en el momento en que su hechizo golpeó la aeronave mágica, una reacción violenta y aterradora ocurrió dentro de la aeronave mágica, como una cadena de explosiones que se extendieron hacia afuera desde adentro, destrozando instantáneamente toda la aeronave mágica. Acompañado por un fuerte estallido, una ola de calor abrasador se precipitó desde el centro de la aeronave mágica, como si estuvieran floreciendo flores abrumadoras, demoníacas y hermosas.
e inmediatamente, la luz del fuego se expandió en el cielo, envolviendo instantáneamente a Evans, como si estuviera tratando de atravesar el cielo, en el parque de atracciones. Decan observó la brillante luz del fuego florecer en el horizonte, e inmediatamente, los fuegos artificiales ornamentales preparados fuera del parque también comenzaron a ascender gradualmente. Idiota. Ni siquiera consideró cuánto explosivo podría conseguir en Ciudad Cristina. Decan sonrió, sacudió la cabeza, cerró el piano y bajó del escenario. Le parecía ridículo cada vez que pensaba en cómo un cultista de la resurrección había intentado amenazarlo ayer con una carta mágica autodestructiva como chispa de destrucción. Lo favorito de Decan era el arte de la explosión. Ahora que los fuegos artificiales habían comenzado, la música ya no era necesaria en medio del clamor. Decan caminó lentamente hacia una amplia zona del parque reservada solo para los organizadores. Esta vista fue sin duda la mejor para ver los fuegos artificiales. Cornelia estaba sentada bajo una sombrilla del patio, sosteniendo a Kat Teacher. Este lugar parecía como el patio trasero de su familia. Cornelia comía pequeños bocadillos. Al ver acercarse a Decan, su mirada se desvió rápidamente de los fuegos artificiales hacia él. «Rápido, ven aquí». Cornelia palmeó la silla vacía a su lado. «Cornelia, ¿cómo van el parque de atracciones y los fuegos artificiales?» Es increíble. Luego volveremos y jugaremos otra vez en algún momento. Decan inicialmente no esperaba que el mundo real pudiera lograr los efectos del mundo de las sombras. Por un momento, se sintió incapaz de distinguir entre el mundo real y el mundo de las sombras. Este mundo era tan de ensueño, tan hermoso. Decan se apoyó cómodamente en el respaldo de la silla y giró la cabeza para mirar a Cornelia a su lado. La vio mirando atentamente los fuegos artificiales, con los ojos muy abiertos, de vez en cuando llevándose un pequeño trozo de bocadillo a la boca y luego metiendo un trozo en la cara de la maestra gato. Como su atención estaba centrada por completo en los fuegos artificiales, presionó el bocadillo en la nariz de Kat Teacher, provocando una ronda de rugidos de gato enojado de su parte. Vaya. Decan no pudo evitar dejar escapar una suave risa. Esto llamó la atención de Cornelia, y tan pronto como giró la cabeza, sus ojos se encontraron con los de Decan. ¿Qué pasa? Nada, solo creo que aunque hoy fue un poco cansador no estuvo mal. Aunque el trabajo fue duro. Pero fue precisamente ese momento de ocio y paz después del trabajo lo que les permitió sentir verdaderamente la alegría de estar vivos. Los dos pronto vieron a Croix volando desde la distancia. Su expresión estaba ligeramente fatigada. Claramente, además de la princesa de la nieve de hielo, Croix era la persona más agotada hoy. Decan y Cornelia los saludaron alegremente. «Venid rápido, los fuegos artificiales aún no han terminado». Croix caminó hacia ellos con una sonrisa impotente en su rostro y se sentó en otra silla vacía. «Deberíamos quedarnos en Ciudad Cristina unos días más antes de regresar. Disfrutemos lo que queda de este maravilloso viaje». «Bueno. En ese caso, tendré que sacar de nuevo un mapa gourmet». Al escuchar débilmente la conversación del trío, el vizconde Lampard, el señor sentado a lo lejos mirando los fuegos artificiales, no pudo evitar torcer la boca. Frunció los labios y bajó la cabeza, luego frunció el ceño y volvió a mirar hacia arriba. Sintió que quería expresar algo, pero se le quedó atascado en la garganta. No sabía por dónde empezar a quejarse. Porque donde quiera que miraba, lo encontraba extremadamente extraño. 138 Misión de Decan, 2 en 1. En medio de la luz del fuego que caía, la figura de Evans se estrelló fuertemente contra el suelo como un meteorito en un instante. Evans no entendía cuántos explosivos había metido Decan en la aeronave mágica para producir tal poder. Pero Evans sabía que esta vez había sido derrotado por completo. En su estado actual, incluso con su construcción de tanque mágico de alta resistencia, no pudo soportar esta explosión inesperada. Todo su brazo derecho había sido destrozado por la explosión de la bola de fuego, carne y sangre volando por todas partes. Especialmente debajo del codo, después de enfrentarse de frente a la aeronave mágica, la carne en muchos lugares había sido completamente destruida, revelando un hueso blanco espantoso. Toda su túnica sacerdotal, originalmente negra, estaba quemada en muchos lugares y plagada de varios agujeros grandes y desiguales. Incluso su cabello rojo se había vuelto completamente negro.
El moribundo Evans todavía no podía evitar temblar por todas partes debido a su ira involuntaria. Él era el obispo de la iglesia ruina de la resurrección, segundo solo después de uno y por encima de decenas de miles. Temido por millones en este mundo. ¿Cómo pudo llegar un día así? En memoria de Evans, aunque había algunos enemigos poderosos en el mundo que merecían su atención. Eran muy hábiles, pero en su mayoría tenían un estatus alto y se daban aires de grandeza, dando gran importancia a su comportamiento antes de actuar. Por supuesto, esta también era la mayor debilidad de aquellos fuertes individuos. Evans, que utilizó todos los medios necesarios, tenía una ventaja natural contra ellos. ¿Quién habría esperado que eventualmente caería en manos de un tipo como Deccan, que no tenía ningún sentido de la ética marcial? Evans incluso sintió que Deccan era más repugnante que el obispo corrupto, a quien aborrecía y despreciaba más en la iglesia. Este tipo llamado Deccan, independientemente de su fuerza real. Para poder empujarlo, Evans, a tal estado, e incluso siendo un cuasi, gran maestro creador de cartas. Con tanto talento, ¿cómo podía no tener ningún orgullo y actuar completamente como un pícaro? ¿Está jodidamente enfermo? Llenar un vehículo de transporte civil con explosivos. Evans no podía entenderlo y no tendría muchas más oportunidades de pensar en ello. Ya fuera maná o vitalidad, Evans estaba casi exhausto. Crujido. Hubo algún movimiento en el desierto. Era el sonido de alguien caminando hacia Evans. Evans no tenía fuerzas para levantar la cabeza y no podía ver con claridad, pero sabía quién seguiría allí ahora. Isabelle se acercó al lado de Evans con pasos fantasmales. Ella agitó suavemente su daga, su expresión ligeramente juguetona mientras admiraba el patético estado de Evans. Lord Evans, por favor espere un poco más. Con su tono suave, Isabelle incluso ayudó a Evans a levantarse. Con una mirada de gentileza hipócrita, vertió lentamente una pequeña botella de poción de recuperación en la garganta de Evans. Jejeje. Evans solo lo encontró absurdo y ridículo, pero ni siquiera tuvo la fuerza para resistirse a que le dieran la poción. Esta pequeña botella de poción, sin duda, era solo para permitirle vivir un poco más. Quizás Deccan quería torturarlo e interrogarlo por un tiempo más. Pero a Evans ya no le importaba. Ya había tenido suficiente. Ya nada podía causar una onda en su corazón. Ni siquiera la tortura o cosas aún más aterradoras eran algo que temer. Sin embargo, solo escuchó a Isabelle decir: «Órdenes del Lord Deccan. Debes morir a manos de él». Esto provocó que las pupilas de Evans se encogieran drásticamente. Parecía haber descubierto algo. E inmediatamente, él realmente se rió locamente, con la boca llena de sangre. Ja. Se rió así hasta que escupió más y más sangre, volviéndose poco a poco apático. Llévame allí, solo pensar en la Federación del Reino y los demás obispos con expresiones como si hubieran comido mierda es suficiente. Evans parecía débil, pero una sonrisa enloquecida colgaba en la comisura de su boca. Isabelle, te esperaré en el infierno. Evans cerró los ojos, como un hombre moribundo que hubiera aceptado su destino. Isabelle soltó un par de risas frías. Al ver el miserable estado de Evans, no pudo evitar sentir una ola de emoción en su corazón. Cuando llegue el momento del infierno, puede que incluso tengas que llamarme hermana mayor. Solo mira a qué señor estoy siguiendo. La noche era profunda y el cielo ahora oscuro estaba salpicado de estrellas. El trío de la mente maravillosa regresó a Lord Ismanor y estaban sentados en el sofá de la sala de estar, charlando con el señor, el vizconde Lampard, sobre las costumbres y prácticas locales de la ciudad de Tristine. Las cejas de Deccan se movieron ligeramente y miró por la ventana. Parecía haber presentido algo. Hermano Lampard, préstame 2 caballeros de la guardia. Está bien. Habían estado charlando sobre temas ligeros con amigos, y cuando Deccan de repente hizo esta petición, Lampard naturalmente entendió lo que Deccan iba a hacer. Hizo un gesto para que 2 caballeros de la guardia se acercaran y envió a estos 2 subordinados de confianza a Deccan. Y les ordenó seguir estrictamente las disposiciones de Deccan, no hacer demasiadas preguntas y no pensar demasiado. Deccan asintió con satisfacción y rápidamente salió de la mansión con los 2 caballeros. Después de salir del jardín de la mansión, caminó hasta el pequeño sendero directamente detrás de la mansión. Normalmente nadie pasaría por aquí.
porque nadie se quedaría en la parte trasera del Ordis Manor, donde no había puerta principal, solo muros de patio. Los molestaré a ustedes dos para que vigilen ambos lados. No dejen que nadie se acerque, ni siquiera los guardias en patrulla de rutina. Y pase lo que pase aquí, no vengas. Ven a buscarme en 20 minutos. Decán instruyó. Sí. Los dos caballeros se dispersaron rápidamente según las instrucciones de Decán. Entonces Decán miró a su alrededor, y después de asegurarse de que no había nadie, se transformó excepcionalmente hábilmente en un gato elfo gris, saltó a la pared y fue hasta una esquina. Bajo el cielo nocturno, la luna estaba borrosa y la luz era extremadamente pobre, pero se podía ver débilmente una figura esbelta emergiendo gradualmente de las sombras. Se vio a Isabelle arrastrando a Evans, encontrando la ubicación donde estaba Decán. Ella usó una bolsa de plástico para contener a Evans para que estuviera bien escondido y no dejara manchas de sangre en el camino. La persona y el gato no tuvieron ningún intercambio verbal. Bajo la mirada del gato Decán, Isabelle abrió la bolsa y le mostró a Evans el interior a Decán. No está mal, miau. El gato Decán estaba de pie en el muro alto, sus ojos de gato color zafiro brillaban excepcionalmente en las sombras. Saltó desde el muro alto, miró al moribundo Evans y presionó suavemente su pata de gato sobre la purificación de sangre invocada. Cuando se activó la purificación de sangre, una niebla de sangre se dispersó y la expresión de Evans se distorsionó mientras intentaba gritar dolorosamente. Sin embargo, Decán ya le había lanzado un hechizo de silencio para evitar que Evans molestara a los residentes por la noche. Después de todo, Decán concedía gran importancia a la alfabetización moral cívica. Después de repetir esto unas cuantas veces, Evans finalmente exhaló su último suspiro. Isabelle, ve y escóndete bien en la capital real. Te encontraré de nuevo cuando regrese a la capital real, miau. Después de terminar, Decán se transformó nuevamente en forma humana. Ya no planeaba preocuparse más por Isabelle, solo quedarse en el lugar esperando que los caballeros llegaran a la hora programada para trasladar los restos de Evans de regreso al Ordis Manor. Al entregarle estos restos al vizconde Lampard, el señor naturalmente escribiría varios informes, se ocuparía de todas las consecuencias problemáticas y luego entregaría los restos de Evans al reino de Norton y la Federación de Reinos. Y Decán podría disfrutar de unas maravillosas vacaciones con sus amigos durante los próximos días. Solo de pensar en poder jugar libremente con amigos en una ciudad tan hermosa y de ensueño, Decán apenas podía reprimir la sonrisa en sus labios. Señor Decán. Isabelle emitió un sonido algo tembloroso detrás de Decán. Esto hizo que Decán frunciera el ceño ligeramente y girara la cabeza. Mirándola, parecía que no planeaba irse todavía. ¿Hay algo más? Acabas de decir que hice bien mi primera tarea. ¿Qué? ¿Estás diciendo que quieres una recompensa? Decán hizo una pausa, giró la cabeza y miró a Isabelle mientras preguntaba. No me atrevería. Isabelle agitó rápidamente sus manos. Eres solo una herramienta que puedo descartar en cualquier momento. Incluso si me eres verdaderamente leal, eso no puede borrar tus crímenes. Decán dijo fríamente. Pero lo pensó otra vez. Para que la herramienta sea más útil, no estaría de más darle algunas recompensas triviales. Sin embargo, ya que trabajas para mí, si hay algo que quieras, simplemente pídelo. Así continuó Decán. Isabelle respiró profundamente, como si quisiera reunir valor, miró a Decán con seriedad y dijo, «Quiero un collar». Interrogación de cierre. Decán quedó atónito al oír esto. Por un momento no supo cómo responder a la petición irrazonable de Isabelle. Decán originalmente pensó que Isabelle quería las dos cartas Capitán Decán y Tentación del Infierno. Como resultado, la repentina y salvaje declaración de Isabelle realmente tomó a Decán con la guardia baja. Pronto se dio cuenta de que parecía haber activado algún atributo increíble en Isabelle. «Quiero que me pongas un collar». Al ver la mirada aturdida de Decán, Isabelle reunió coraje para explicarlo nuevamente. «Me niego. Eres realmente repugnante». Decán frunció el ceño y su expresión estaba llena de desdén. «Ah. Lo siento, Lord Decán». Ante la mirada de Decán, que era como mirar basura, el rostro de Isabelle en realidad se sonrojó con un toque de rojo por alguna razón, e incluso su respiración se aceleró. A pesar de que sabía que su comportamiento podría enfadar a Decán y que estaba jugando con fuego.
Por alguna razón, ella realmente esperaba que Decán le impusiera un castigo increíblemente severo. Si has hecho bien tu trabajo, puedes pedir una recompensa. Pero, por favor, cuida tus modales. No habrá una próxima vez. Los ojos de Decán se volvieron unos grados más fríos, incapaz de ocultar su disgusto, mientras miraba hacia otro lado como si sus ojos no pudieran soportar ver algo sucio. Sin embargo, esta actitud pareció excitar aún más a Isabelle y su respiración se hizo un poco más pesada. ¿Estás jodidamente enfermo? Al darse cuenta de esto, Decán casi no pudo evitar maldecir en voz alta. Por un momento no supo si debía castigar a Isabelle o no. Esta mujer parecía haber liberado o torcido algún tipo de naturaleza para adaptarse a la esclavitud. De esta manera, sin importar cómo la castigara Decán a continuación, parecería una recompensa para ella. Una vez que aceptara su naturaleza masoquista, sería invencible. No es nada divertido. Decán odiaba a este tipo de villano que simplemente se rendía. Él solo quería despedirla rápidamente. Ojos que no ven, corazón que no siente. No dejes que te vuelva a ver por el momento. Decán no quería que Isabelle afectara su buen humor durante las vacaciones. Sí, maestro. La voz de Isabelle tenía 3 partes de alegría y 7 partes de satisfacción. Luego desapareció en la noche como si se fundiera con las sombras. Decán se paró bajo el cielo nocturno y se pellizcó el puente de la nariz. Comenzó a reflexionar sobre si la había domesticado demasiado esta vez y cómo lidiar o evitar esta situación en el futuro. Los humanos son realmente asombrosos. No mucho después, Decán ordenó a los 2 caballeros que llevaran la bolsa de plástico de regreso a la mansión. Se lo hizo entregar a Lampard. Inspeccione la mercancía, Lampard. Decán se recostó cómodamente en el sofá y habló con indiferencia. El vizconde Lampard se levantó y respondió aturdido. Al mirar la bolsa para cadáveres en el suelo, no pudo evitar sentir que le temblaban las piernas. Él sabía muy bien quién estaba dentro. Incluso ahora, Lampard sentía que era algo surrealista. El legendario obispo de la ruina ahora se había convertido en un cadáver, tendido ante él. Tal como había dicho Decano al mediodía, había traído juicio sobre el obispo de ruina. Evans. Y la actitud de Decán realmente le dio a Lampard una ilusión por un momento. Que era un señor malvado en connivencia con un jefe de la mafia. Decán, el trabajo de seguimiento será duro para ti. Simplemente escribe el informe específico como te dije. Lampard, está bien, no hay problema. Hoy fue realmente agotador. Siento que este no es el tipo de presión que un estudiante debería soportar. Decán se lamentó. Croix también asintió. Estuvo de acuerdo en que la intensidad de esta actividad de práctica social era un poco alta. Por otro lado, Cornelia parpadeó. Sentía como si hubiera jugado casi todo el día y no hubiera hecho nada. También podrías considerar empezar directamente a trabajar. Lord Lampard expresó el sentimiento. Ustedes saben muy bien que son estudiantes de una manera muy emocional. Mientras ellos charlaban, de repente, un guardia apareció corriendo, señalando apresuradamente al señor que había llegado un invitado. La expresión del señor cambió abruptamente al escuchar el nombre del visitante, y de repente se levantó y caminó rápidamente hacia la puerta principal de la mansión. Señor Capitán Caballero Santo Judith. Lampard saludó apresurada y respetuosamente a la mujer visitante. Ella era alta y excepcionalmente hermosa, aunque el color de sus labios rojos era ligeramente pálido, lo que la hacía parecer un poco pálida. La armadura plateada que llevaba, cubierta con los patrones mágicos protectores de la secta del dios del sol, también parecía muy tenue en este momento. En el momento en que vio a Lampard, la caballero presionó su mano sobre su hombro con una expresión preocupada. Lampard, debes tener cuidado. Es muy probable que Evans esté en tu territorio. Lo perseguiré con todas mis fuerzas. Por favor, prepárate y activa el sistema de alerta más alto de la ciudad. Después de llegar a Ciudad Cristina, la caballera Judith vio una serie de imágenes bastante extrañas. Parecía que hoy esta ciudad estaba celebrando un festival. Después de interrogar a algunos caballeros, pudo confirmar que el señor demonio de la ruina efectivamente había llegado a la Ciudad Cristina hoy. Sin embargo, el señor demonio de la ruina no representaba ninguna amenaza. En cambio, los residentes de la ciudad parecían estar disfrutando aún más del festival debido a la llegada del señor demonio de la ruina.
Esta ciudad, con la que al principio estaba bastante familiarizada, ahora tenía una indescriptible sensación de rareza que le ponía los pelos de punta. Si estás escuchando esto en otro canal que no sea Novelas del Conejo, por favor repórtalo. Recuerda que este contenido solo lo encuentras aquí, así que apoya al canal y disfruta de las historias con nosotros. 140 El dios de los contratos de decanato. Al escuchar la respuesta de Judith, Decán no pudo evitar reír a carcajadas. Por alguna razón, esta caballera había estado pisándole los talones desde el momento en que se conocieron. Por supuesto, Decán también estaba feliz de tener a la caballero femenina buscando problemas con él. Sin pagar ningún precio hoy, no debería pensar en salir por esta puerta. Mientras se mantuvo en la posición moral superior, Decán fue invencible. Señaló la bolsa con el cadáver en el suelo y dijo irritado: ven, ábrela y mira quién está dentro de esta bolsa. ¿Podría ser Evans? Es ridículo. Judith meneó la cabeza con una mueca fría, burlándose de él. En su opinión, si algo pudiera aclarar las sospechas de este tipo hoy, probablemente solo sería si Evans estuviera dentro de esa bolsa para cadáveres. Pero incluso un niño de 3 años sabía que algo tan absurdo era absolutamente imposible. Judith se acercó al cadáver. Manteniendo sus ojos fijos en Decán, balanceó su espada para cortar suavemente la bolsa para cadáveres, cortando con precisión la superficie sin dañar el cuerpo del difunto en el interior. La bolsa de tela se abrió lentamente. Judith también vislumbró con el rabillo del ojo el estado del cadáver. Se dio cuenta de que, aunque la ropa del cadáver estaba muy quemada, era claramente la vestimenta de un clérigo. ¡Qué pobre sacerdote, que tuvo un final tan trágico a manos de estos 3 tipos! Sin embargo, mientras Judith veía poco a poco con claridad el rostro del sacerdote, Evans. En ese instante, Judith no pudo evitar gritar en estado de shock, sus labios temblaban mientras seguía retrocediendo. Su expresión se convirtió en una de terror absoluto, como si hubiera visto un fantasma. El gran enemigo que originalmente la había hecho tan cautelosa. ¿Cómo es que de repente se convirtió en un cadáver? ¿Cómo es eso posible? La respiración de Judith se volvió rápida y errática debido al shock momentáneo. Pronto pareció pensar en algo y volvió a mirar a Decán con sospecha. ¿Estás tratando de usar un accesorio como este para engañarme? Ella creía que era imposible que este fuera Evans. Era solo un accesorio que este tipo peligroso estaba usando para jugar con su cabeza. ¿No puedes comprobarlo tú mismo? ¿A dónde iría para fabricarte el cadáver de una potencia de 8º nivel? Decán suspiró, aparentemente sintiéndose un poco cansado. O tal vez ya quería avanzar rápidamente hasta el conteo del dinero. Al oír esto, Judith se agachó y temblorosamente extendió su mano para tocar el cadáver. Al confirmar la robustez del cuerpo y usar maná para investigar, Judith rápidamente confirmó que efectivamente se trataba de un cadáver con una fuerza de 8º nivel. Y lo más importante, Evans tenía cicatrices en su cuerpo que ella le había dejado durante su persecución esa tarde. Esto era algo que no se podía falsificar de ninguna manera. No había ninguna duda, el fallecido era Evans. Judith se mordió el labio con fuerza. No importaba lo rápido que girara su cerebro, no podía comprender la situación actual. ¿Cómo pudo Evans morir así como así? La respuesta debe estar en esta juventud. De repente Judith miró hacia arriba. Vio que Decán la miraba sin expresión, pero su mirada era excepcionalmente aguda, como la de un demonio que no podía esperar para comenzar su comida. Esto hizo que Judith se estremeciera involuntariamente. ¿Cómo mataste a Evans? La muerte del señor Evans se debió principalmente a un accidente de tráfico. Tras determinar que el tratamiento de emergencia fue ineficaz, le brindamos atención humanitaria al final de su vida. Decán afirmó con calma. Al escuchar la extraña respuesta de Decán, Judith pudo comprenderlo extrañamente. Evans finalmente quedó al borde de la muerte por una colisión, y luego murió de un golpe final. Pero ¿no fue esta muerte un poco demasiado casual o demasiado humillante? ¿Podría Evans realmente ser derrotado tan fácilmente? En ese caso, ella, que ni siquiera podía lidiar con Evans, ¿no se vería aún más patética? Su expresión se fue llenando cada vez más de dudas. Sin embargo, el mayor problema ahora no eran los detalles de matar al gran enemigo Evans. Fue que parecía haber causado un gran malentendido.
Justo ahora había hecho ella con total confianza una promesa increíble. Judith se mordió el labio, miró a Deccan como si estuviera haciendo su última lucha y preguntó. Entonces, ¿a qué se debe ese olor a sangre que tienes? Sin decir palabra, Deccan sacó el arte de purificación y transformación de sangre. Gato elfo, agitando las dos cartas frente a Judith. ¡Puaj! La expresión de Judith cambió varias veces en un segundo. Ella lo descubrió rápidamente. Así que estos no eran los métodos de un obispo corrupto. Pero el nuevo gran maestro creador de cartas, que recientemente había sido llamado la persona del inframundo. Lo siento, te entendí mal. El efecto de tu carta es demasiado similar a los hechizos del obispo corrupto. Judith se frotó la nuca, hablando con una sonrisa amarga y un rostro lleno de culpa. ¡Ah! Deccan gritó fuerte, su expresión se llenó de confusión, luego inclinó la cabeza y se llevó la palma de la mano a la oreja. Perdona, no te escuché bien, pero creo recordar que dijiste algo antes. Algo sobre un error, algo sobre una disculpa, algo sobre satisfacción. Trago. Judith tragó saliva con fuerza, extremadamente avergonzada, agarrando torpemente la armadura de su falda. Solo dime qué quieres que haga. Dijo ella, mientras su voz se hacía cada vez más baja. No te lo pondré demasiado difícil, ¿de acuerdo? Ya sea para recompensarme por haber derrotado a Evans por ti, o para disculparte por malinterpretar a una persona de virtud suprema como yo, no es mucho pedirte que aceptes una cosa, ¿verdad? Judith se mordió el labio con fuerza, incapaz de responderle a Deccan por un momento. Como paladín que creía en los dioses, no podía hacer fácilmente tal promesa. Porque esta promesa era demasiado amplia. Una vez ella aceptó. Incluso si Deccan quisiera cumplir la promesa esta noche, no podría negarse. Pero en realidad ella estaba equivocada. Al mirar la mirada directa de Deccan, no pudo evitar sentir una sensación de desesperación. Una cosa que no viole las leyes del reino Norton y que no vaya en contra de tus principios morales. Al ver la mirada preocupada de Judith, Deccan añadió. Bien. Al escuchar la concesión de Deccan, Judith aceptó sin dudarlo. Si se añadieran esas dos restricciones. Con esta promesa no había nada de qué preocuparse. Y al menos no tenía que preocuparse por entregarle ciertas cosas importantes a Deccan esta noche. Porque Deccan era menor de edad. Sería ilegal. ¿Pueden los dioses dar testimonio? Deccan preguntó. Judith comprendió lo que Deccan quería decir. Se giró hacia el sol naciente y realizó un ritual de oración de la secta del dios Sol. Juro por la diosa que en el futuro aceptaré una cosa que no viole la ley ni la moral, para recompensarte por tu bondad y disculparme contigo. No está mal, eres alguien que acepta sus pérdidas. De repente Deccan se sintió mucho más cómodo. Luego se volvió para mirar a Croix. ¿Hay algún contrato extra? Croix asintió. En mi maleta iré a buscar uno. Judith escuchó su conversación con un rostro lleno de confusión. ¿Contrato? ¿Qué contrato? Podría ser que yo, un paladín de octavo nivel, actúe como su matón a sueldo. Si no viola las leyes y la moral, que así sea. Después de todo, con esas dos restricciones, cualquier cosa que hiciera no mancharía su honor. Judith pensó para sí misma. 141 susurros de Deccan. Pronto, Croix regresó con un contrato de repuesto de su dormitorio en el piso de arriba, donde guardaba su equipaje, y se lo entregó a Deccan. Firma esto y estamos a mano. Deccan le entregó el contrato y el bolígrafo a Judith. Sintió como si ya hubiera dicho y hecho esto 2 veces hoy. Originalmente, Deccan y sus 2 compañeros habían planeado ser buscadores de talentos en Ciudad Christine durante su tiempo libre. Querían ver si había alguna chica hermosa y excepcionalmente talentosa en las calles de Ciudad Christine que pudieran descubrir. Inesperadamente, ese mismo día encontraron a 2 chicas muy capaces. Judith poseía tanto un espíritu heroico como la delicada apariencia de una joven. Como capitán de los Caballeros Santos, su noble temperamento estaba más allá de todo reproche. Además, podría complementar lo que a la enérgica niña Flora y a la pura niña princesa de nieve de hielo les faltaba en el equipo. Es decir, convertirse en el miembro sexy del equipo. La caballero rubia siempre tuvo un aura indescriptible a su alrededor. Junto con las capacidades físicas absolutamente poderosas de Judith, ya sea para largas presentaciones en vivo o para prácticas de baile de alta intensidad, no habría ningún problema.
Verdaderamente un ídolo nato. Judith tomó el contrato y decidió revisarlo. Si no hubiera ningún problema mayor, simplemente lo firmaría. Ella no quería deberle un favor tan grande para siempre. Mientras Judith hojeaba el contrato, sus cejas se fruncían cada vez más a medida que leía. ¿Ídolo? ¿Proyecto? ¿Te equivocaste de contrato? No, solo espero que te conviertas en un ídolo. Cantarás, bailarás y actuarás, dejando que todos vean tu lado lindo. ¿Qué clase de broma es esta? Soy un caballero santo que cree en la diosa. ¿Cómo podría convertirme en cantante de ópera? Esta es una forma completamente nueva de difundir la fe y también permite que todos sientan el amor de la diosa. Imposible. La iglesia jamás me permitiría hacer algo así. Resultó gravemente herido en la batalla contra Evans, por lo que temporalmente no puede seguir sirviendo como capitán de los Caballeros Santos. Un traslado a un puesto civil es muy razonable. Esto no es la verdad. Judith gritó con rectitud. Originalmente planeé agregar al informe. Durante el proceso de matar a Evans, el capitán Caballero Santo, Judith luchó con todas sus fuerzas, infligiendo un daño crítico a Evans, lo que permitió que la muerte final se completara sin problemas. Si no es cierto, no lo escribiré así. Deccan meneó la cabeza y sus ojos estaban llenos de arrepentimiento. En realidad, es relativamente cierto, así que te recomiendo que añadas esa parte. Judith pareció darse cuenta de repente y luego tartamudeó. Entonces, está decidido. Firma el contrato pronto. Ya has alcanzado la fama y el éxito. Es hora de considerar la siguiente etapa de tu vida. No. Para nada. Ya tengo 33, ¿cómo puedo cantar y bailar como una jovencita? Está bien, hay alguien de más de 200 años que no ha dicho nada. ¿De qué te preocupas? Pareces una chica guapa, y tu voz suena como la de una chica guapa, así que eres una chica guapa. Tiene más de 200 años. Judith notó claramente el punto clave. ¿Convertiste a la princesa de hielo y nieve en un ídolo? Sí, ya se unió a nuestra agencia. Que una chica de 8º nivel se convierta en ídolo no es vergonzoso. ¿Cómo pudo ser esto? Judith se cubrió la frente con incredulidad y su cuerpo comenzó a balancearse. Ella sintió que todo desde que llegó a Ciudad Cristina hoy era demasiado surrealista. ¿Hay algo mal en este mundo? Mientras Judith estaba aturdida, Deccan volvió a preguntar. Señorita Judith, usted hizo un juramento a los dioses, ¿no es así? Difundir amor y paz a todos, y nuestra empresa es legal y cumple con las normas. Esto no viola ni la ley ni la moral. ¿O quieres romper tu juramento a la diosa? No querrás que ella se avergüence de ti, ¿verdad? Deccan sonrió y dio un paso más cerca, susurrando a su lado. Yo. Judith se sintió como si Deccan la hubiera engañado. Si ella se negara a afirmar esto, estaría equivocada. Pero ella también lo sabía claramente. Firma de este contrato. Su vida, en cierto sentido, habría terminado. Esto es un castigo de Dios. También es una prueba de Dios. Y más aún, una gran responsabilidad dada por Dios. Reconócelo. Acéptalo. Que Dios vea tu compostura y lealtad. Ve y abraza una vida completamente nueva. Eres la chica más afortunada favorecida por la diosa. Alabarás la grandeza de la diosa de otra manera, haciendo que todos sientan el amor de la diosa mientras te aprecian y te adoran. La voz de Deccan permaneció en sus oídos como el susurro de un diablo. Yo. Judith sintió como si su cerebro se estuviera quemando, operando bajo una gran carga. Sin embargo, Deccan acababa de notar que Judith parecía tener la mayor fluctuación emocional en las últimas frases. ¿Podría ser que en el fondo ella siempre quiso ser popular? ¿Es este el problema de una hermosa muchacha mayor? Porque su estatus era demasiado alto, su profesión demasiado solemne y su fuerza demasiado poderosa, ni siquiera pudo encontrar un novio. Ahora Deccan parecía saber cómo persuadirla. Te volverás muy popular, ya no serás considerada como la capitana de los Caballeros Santos, sino que miles de personas te amarán como una chica linda. Esta oportunidad de dar este paso podría ser la única en tu vida. Cuando Deccan pronunció estas últimas palabras, sintió claramente que los pensamientos de Judith se volvían algo confusos. Parece que adivinó correctamente.
Entonces Decan utilizó en secreto un T-Corpses rampaje de alcance muy pequeño para influenciar a Judith. Ah. Ya entiendo. Entonces seré un ídolo. Judith apretó los dientes, tomó con fuerza la pluma y firmó su nombre en el contrato. Déjame ser claro, esto es solo para la diosa, por fe, para recompensarte por tu bondad y para expresarte mis disculpas. Judith declaró mientras devolvía el contrato. Tú, que eres leal a lo divino, no romperías el contrato, incluso si pudieras permitirte el castigo, dijo Decan con una sonrisa, recuperando el contrato. Decan sonrió mientras tomaba el contrato y preguntaba, «No. Puedes confiar plenamente en mi lealtad a Dios». Judith gritó con decisión. «¡Excelente! Entonces, hoy se forma oficialmente el grupo ídolo de nuestra agencia feliz». Decan asintió satisfecho. No solo tenía los pensamientos claros, sino que además consiguió un empleado muy amable. Podría dormir profundamente esta noche. Un día perfecto. Había trabajado duro en el trabajo, el estudio y la vida. De repente Decan pensó en otro problema. Si estos dos nuevos miembros se reunieran en la capital real para practicar baile y grabar su primer MV, tenía miedo de que Flora se asustara. Oh, no. Ese idiota podría ni siquiera reconocer a sus dos compañeros como la princesa de hielo y nieve y el capitán Caballero Santo. Decan realmente comenzó a esperar con ansias el encuentro entre el pequeño héroe volador Truant y los dos nuevos miembros. 142 La máscara del dolor de la Iglesia de la Resurrección, 2 en 1. Lampard, al presenciar el proceso de engaño y fanfarronería de Decan en el salón, ya se había agarrado la cabeza con dolor. Para ser sincero, ya había participado en los juegos de alto riesgo de Decan durante los últimos 2 días. Se podría decir que había ligado su vida y su fortuna a Decan. Por supuesto, el resultado fue bueno, porque todas las apuestas aparentemente imprudentes de Decan habían ganado. Como asistente, el vizconde Lampard no solo protegió su territorio, sino que también ganó fama y fortuna. Su nombre seguramente quedaría registrado en la gran hazaña de derrocar al obispo de Ruina. Sin embargo, Lampard ya había descubierto algo. Decan tenía algunas ambiciones extrañas. Él se involucraría en comportamientos extremadamente locos. En realidad engañó a una potencia de octavo orden del reino Norton para que actuara como una hermosa chica, cantando y bailando. Además, de la conversación entre Decan y Judith, Lampard parecía haber escuchado una información increíble. La princesa de la nieve de hielo, también iba a ser una ídolo. ¿Cuándo cayó en las garras de Decan? Estos eran 2 de los poderes de combate más altos del reino Norton. Si su majestad el rey descubriera que 2 guardianes del reino se han ido a realizar trabajos artísticos, su majestad probablemente perdería el sueño durante al menos un mes. Y cuando llegara el momento de recompensar sus contribuciones, no solo el rey miraría a Decan con una expresión muy extraña, sino que Lampard, como cómplice, probablemente también sufriría el desdén del rey. De repente, Lampard se dio cuenta. Su alianza con Decan no parecía un juramento entre amigos, sino más bien un contrato con un demonio. Parecía que estaba completamente atrapado y no podía salir del barco pirata. Para salvar el decadente territorio Kulan, 3 chicas legendarias formaron un grupo de ídolos y debutaron. Usemos esto como la promoción de apertura para nuestro proyecto. A Decan no le importó en absoluto que Judith estuviera allí, discutiéndolo con Croix frente a ella. Me parece bien. Incluso puedo pedirle a mi padre que lo promocione más en el territorio Kulan. Incluso podemos empezar a planificar la primera actuación presencial con antelación. Croix asintió en señal de acuerdo. Espera. No tengo experiencia en este campo. No puedes obligarme a actuar tan pronto. Judith agitó las manos apresuradamente. No te preocupes, tú y la princesa de nieve de hielo solo necesitan terminar de grabar la demostración de la primera pista de baile este mes. Decan sonrió con mucha dulzura. Ustedes 2 solo necesitan practicar bien el baile. En cuanto al canto, mientras no sea demasiado malo, está bien. Para el puesto de líder, hay un niño que lo puede hacer bien. Puah. Judith se iba calmando poco a poco. Cuanto más tranquila estaba y más seriamente pensaba en lo que decía Decan, más se daba cuenta de la gravedad de la situación.
Tan pronto como pensó en lo que realmente tendría que hacer en el futuro, una sensación de vergüenza surgió salvajemente en su corazón, e incluso sus mejillas se sintieron un poco calientes. Ella no podía entender cómo había podido ser tan engañada como para aceptarlo justo ahora. Sintió que la realidad actual era incluso peor de lo que inicialmente había temido. Después de todo, un dolor rápido es mejor que uno largo. Resulta que, dentro de un tiempo, el rey seguramente nos elogiará. Tanto tú como la princesa de hielo y nieve fueron los principales contribuyentes a la derrota de Evans, así que, naturalmente, irán a la capital real a recibir la condecoración. Entonces, quédense en la capital real un rato para completar la grabación con tranquilidad. Las palabras de Decán interrumpieron sus pensamientos caóticos. Bueno. Judith se mordió el labio y asintió. Después, Decán se estiró perezosamente, con aspecto algo cansado. Tras intercambiar algunas palabras amables con Lord Lampard, se dirigió al dormitorio del segundo piso. Mientras tanto, Judith seguía de pie en el salón, aturdida. Ella no podía digerir las muchas cosas que habían sucedido en solo ese corto día. Lady Judith, ¿se alojará en la mansión del señor esta noche? Le prepararé una habitación de invitados. Lampard preguntó respetuosamente. Entonces, te molestaré. Judith realmente quería quejarse de algo, pero sintió que podría ser un poco descortés. Porque notó que, por alguna razón, Lord Lampard parecía haberse adaptado particularmente bien al trabajo de gerente de hotel. La primera noche después de que la batalla de Ciudad Cristina llegó a su fin. En algún lugar de esta vasta tierra, en un lugar desconocido. Aquí no había luz de luna ni sol. Aunque había estrellas en el cielo, todas se habían convertido en manchas negras, como si el cielo estrellado hubiera sido erosionado y contaminado. Aquí se encontraba un antiguo templo. El templo estaba rodeado por una capa de luz verde pálida, luciendo misterioso y hermoso. Y todo el espacio, a excepción de este templo, parecía completamente oscuro y caótico. Dentro del templo, contrario a su exterior artístico, una temperatura fría flotaba en cada rincón del templo, y las 6 paredes construidas con losas de piedra negra emitían un aura extremadamente opresiva. No había un solo guardia vivo allí. Todo lo que había era una tristeza monótona y un silencio que rayaba en la muerte. Cada espacio dentro del templo era su propia barrera. Si uno no fuera el dueño de este lugar, una intrusión imprudente probablemente resultaría en la pérdida definitiva. De repente, la estructura del templo comenzó a girar lentamente como un cubo de Rubik, con piedras rodando con estrépito. Su estructura comenzó a cambiar, y dentro del salón principal, emergieron en algún punto varias formas geométricas grandes de color negro, siendo solo sus partes superiores planas. Parecían no tener ningún apoyo, flotando completamente. Numerosas runas misteriosas estaban dibujadas en los cuerpos geométricos negros de formas extrañas, brillando débilmente con algo de luz, como innumerables ojos, sombríos y fríos. En algún momento, ya había figuras sobre los cuerpos geométricos negros. Sus formas parecían estar construidas a partir de niebla negra, flotante e inestable. En la neblina solo se veían un par de ojos. A cada persona le correspondía un cuerpo geométrico negro. Estos eran claramente sus asientos. Han venido 7 obispos. No está mal. Alguien habló primero, como si hablara consigo mismo. El tono era impotente, pero tenía un matiz de gravedad. Pronto habló de nuevo. Evans ha fracasado. En cada reunión él era el líder. Las runas en el cuerpo geométrico bajo sus pies formaron débilmente la palabra vacío. Que la Iglesia de la Resurrección celebrara una reunión episcopal de emergencia con 7 obispos presentes significaba que el problema ya era muy grave. Este espacio era un espacio vacío al que los cardenales obispos de la Iglesia de la Resurrección solo podían conectarse mentalmente a través de su propio certificado episcopal. O más bien, este era un método especial de comunicación a ultra larga distancia entre los obispos de la Iglesia de la Resurrección. No importaba dónde estuvieran. Una vez iniciada la reunión de obispos, podían conectarse al cuerpo geométrico correspondiente con solo usar su certificado de obispo. Ah, ¿sí? Evans es un pedazo de basura. Una voz frenética resonó en el pasillo. Sus palabras estaban llenas de arrogancia y una sensación de placer indescriptible. Yacía perezosamente sobre el cuerpo geométrico llamado locura. ¿Te crees mejor que él?
Me temo que no podrías lograr lo que ni siquiera él pudo. En ese momento, la voz llamada Obispo de la Plaga cuestionó. Obispo de la Locura. ¿Quieres morir? Obispo de la Plaga. Hace mucho tiempo que quería eliminarte. Obispo corrupto. Lucha. Lucha. Iré a recoger los cadáveres de quien pierda. No solo fueron los dos obispos los primeros en empezar a discutir, sino que alguien incluso vino a avivar las llamas. Obispo Delfín. Todos, guardad silencio. Después de un largo silencio, una figura que había permanecido en silencio finalmente habló. Aunque su forma estaba borrosa, sus ojos eran tan profundos como las estrellas, y todo su ser estaba lleno de una sensación de dominio y maldad. Sus palabras eran increíblemente tranquilas, pero llenas del tono de una orden. ¿Qué derecho tienes a darnos órdenes? ¿Quieres ser el Papa? Tanto Plague como Corrupt guardaron silencio, pero el obispo de la locura parecía un poco desafiante. Basado en el hecho de que incluso si todos sumaran, aún así no podrían vencerme. El obispo Delfín respondió con indiferencia. TSK. Por un momento, incluso el obispo de la locura más arrogante dejó de hablar. De repente, toda la reunión se volvió mucho más armoniosa. Por cierto, ¿cómo perdió Evans? Se escuchó una voz demoníaca. Parecía una mezcla de voces de niños y niñas, lo que incomodó a los demás obispos. Se desconoce a cuántos civiles más había dañado este tipo. Al obispo silencioso le gustaba jugar con civiles y usarlos para experimentos. Sus métodos hacia los civiles eran extremadamente crueles, convirtiéndolo en la existencia más odiada por el mundo. Sin embargo, nadie parecía proporcionar una respuesta o análisis a la pregunta del obispo silencioso. Fue por la interferencia de Decán. Justo cuando todos estaban en silencio, de repente una figura habló. Minos, tu información está increíblemente bien informada. El líder de la reunión, el obispo del vacío, elogió. El obispo de las sombras Minos era uno de los obispos de la Iglesia de la Resurrección que mejor hacía cartas, ni siquiera inferior a un gran maestro creador de cartas. Ja 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 ja, ¿quieres matarme de la risa? Evans cayó a tercer orden. Evans va a ser mi fuente de risas este mes. El obispo de la locura se agarró el estómago y se rió, como si no tuviera nada que ver con él. Podía imaginar completamente cómo reaccionaría ese arrogante Evans con rabia incompetente cuando sus planes se vieran interrumpidos después de encontrarse con esa persona del inframundo. El obispo de las sombras Minos. No solo perdió, también está muerto. ... En ese momento todos los obispos guardaron silencio. Incluso la risa del obispo de la locura se detuvo abruptamente y frunció el ceño. Se dieron cuenta de la gravedad de la situación. Si Evans pudiera morir, ¿no estarían también en peligro mortal si se encontraran en la misma situación? Evans está muerto. Minos, este tipo de broma no tiene gracia. Por extraño que parezca. Entonces, ¿por mano de quién murió? ¿Del capitán caballero santo de la secta del dios Sol? ¿O del gran sabio del reino de Nortón? ¿O quizás de aquella princesa de hielo y nieve, a quien él derrotó por completo? Ninguno de ellos. El obispo de las sombras Minos meneó la cabeza. Entonces, ¿quién era? Todavía era Decán. ... La respuesta del obispo de las sombras Minos claramente provocó que todos los obispos cayeran en completo silencio una vez más. Minos, quiero confirmarlo contigo una vez más. ¿Estás seguro de que Decán hizo todo esto? Estoy seguro de que este tipo es realmente de tercer orden. Tiene rasgos únicos. Cuando se dan ciertas condiciones adversas, a menudo puede causar efectos de control que ignoran el rango. Lo sabemos, por supuesto. Pero ante un ser de octavo orden que podría considerarse la encarnación de un desastre natural, ¿tiene realmente el poder para oponerse? El obispo de las sombras negó con la cabeza. Aunque es completamente incapaz de enfrentarse a un octavo orden, utilizará todos los recursos disponibles. Sumado a sus habilidades únicas y tácticas inagotables, incluso alguien tan fuerte como Evans fue derrotado y murió. En otras palabras, Decán pudo derrotar a Evans esta vez en gran medida confiando en fuerzas externas y en la suerte. El obispo corrupto murmuró para sí mismo, apoyando la barbilla en su mano. Después de todo, un campo de batalla perfecto y ayudantes de octavo orden no son algo que uno pueda invocar siempre.
De todos modos, la capacidad de combate directo y la capacidad de combate proactivo de Deccan son lamentablemente débiles. Si de verdad te lo encuentras, ten cuidado. No hay necesidad de preocuparse demasiado. La preocupación excesiva facilita caer en sus trampas. Cierto, la mejor manera de tratar con él es no tener ninguna comunicación o intercambio de información con él. Mis subordinados dicen que es como un fantasma cuando evalúan a Deccan. De hecho, quiero verlo con mis propios ojos, pero es una lástima que no se atreva a causar problemas delante de nosotros. Siempre que se atreva a abandonar las fronteras del reino Nortón, iré y le haré un agujero en el corazón incluso a riesgo de que el astrólogo me localice. Solo un pequeño bicho que no se puede traer a la mesa. Seguro que no cree que puede estar al mismo nivel que nosotros. Los obispos estaban criticando a Decanato. Aunque desconfiaban un poco de Deccan, en realidad era más bien desprecio. Ya que esta vez fallamos e incluso perdimos un obispo, ¿qué debemos hacer? El obispo silencioso le preguntó al obispo del vacío en voz baja, luciendo algo preocupado por el panorama general. Obispo del vacío, continúen con nuestro plan. Aún está dentro de los límites aceptables. Mientras la astróloga nos vigila de cerca, también está constantemente indagando en los secretos del mundo de las sombras de 10º orden. Necesitamos tomar la iniciativa antes de que regrese el Papa. ¿Qué es el mundo de las sombras de 10º orden? En ese momento, una voz preguntó con mucha humildad. ¿Bromeas? El mundo de las sombras de 10º orden es la clave para que podamos reiniciar el mundo por completo. ¿A cuántas reuniones de obispos te has saltado? Parecía que al escuchar a alguien hacer una pregunta tan estúpida, incluso el obispo de la locura, que todavía estaba criticando intensamente a Deccan, no pudo evitar hablar. Lo siento, soy nuevo en esto. Recién llegado. De repente, todos los presentes se dieron cuenta de que algo andaba mal. Guardaron silencio al unísono y centraron su mirada en esa persona. Un recién llegado entre los obispos. Tienes que estar bromeando. Todos miraron fijamente al hombre de ojos azules que había hecho la pregunta. En su memoria, parecía que ninguno de los cardenales obispos tenía ojos azules. Hicieron un recuento aproximado. Había 7 personas al principio. Ahora eran 8. Uno más apareció silenciosamente en el medio. ¿Quién eres? Todos los obispos presentes se dieron cuenta. La posición en la que se encontraba esta figura originalmente pertenecía a Evans. Este tipo parecía haber estado escuchando a escondidas aquí por un rato. ¿Eres Deccan? El obispo sombra preguntó. Fue el primero en adivinar la identidad de este invitado no invitado. Soy yo. Deccan asintió y lo admitió sin dudarlo. Después, todo el salón cayó en un silencio sepulcral, pasó una cantidad desconocida de tiempo. Mierda. Bastardo. ¿Por qué estás aquí? Una voz de extrema conmoción y enojo estalló instantáneamente en la sala. 143 Deccan Onley tortura a los obispos. Sois unos pesimistas, se nota que no traéis nada bueno. ¿Qué tiene de malo una inspección sorpresa del pionero antivicio y anticrimen? Deccan dijo con rectitud. ¿Puede alguien echarlo, por favor? El obispo de la locura se agarró la cabeza y gritó, quebrándose un poco. ¿Qué clase de época es esta? ¿Qué clase de persona es esta, que realmente se atreve a irrumpir en la reunión de su obispo para causar problemas? No podemos. El Papa no está aquí y los obispos no tienen autoridad para expulsar a otro obispo. En otras palabras, mientras tengamos reuniones en el futuro, esta cosa siempre estará aquí escuchando a escondidas. Me temo que sí. Lo peor es que no puede simplemente escuchar, ni siquiera puede expresar sus opiniones. Varios obispos discutieron con indignación. Aunque sus expresiones no se podían ver claramente, uno podía adivinar que sus caras debían ser tan negras como el hollín. Ja 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 ja. Un obispo, sin embargo, se reía incontrolablemente, agarrándose el estómago mientras estaba sentado en su propio objeto flotante negro. La llegada de Deccan no le pareció en absoluto preocupante, pues la encontró puramente entretenida. Realmente lo lograste, Deccan. Realmente me estás empezando a gustar cada vez más. Además, los obispos presentes sabían muy bien cómo Deccan logró colarse en la reunión. Normalmente, incluso si robara el certificado de obispo de Evans, no podría usarlo.
Sin embargo, el certificado episcopal tiene una propiedad especial. Para garantizar la fuerza absoluta de los obispos. Si un miembro de la iglesia derrota a un obispo, puede convertirse en el nuevo obispo. Y para convertirse en un miembro formal de la iglesia, siempre y cuando un funcionario de alto rango ayude a Decán con alguna manipulación secreta, podría eludir otras aprobaciones y obtener un certificado de creyente como miembro formal. Una vez que Decán obtuvo el certificado de creyente y derrotó personalmente a Evans, su certificado de creyente se actualizaría a un nuevo certificado de obispo. Decán. Sal de aquí de una vez. Si no, aunque tenga que marchar directamente al reino de Norton, te quitaré tu certificado de obispo. El obispo de la locura señaló a Decán y rugió. En este espacio no se podía infligir daño a los demás. Todos eran una proyección. Incluso para un obispo, la única manera de revocar el estatus de otro obispo era matarlo. Con viento y lluvia, te estaré esperando en la capital real. A ver si no te jodo. Decán solo respondió con una mueca de desprecio. Tú. Claramente, el obispo de la locura no tenía forma de lidiar con Decán. No importaba cuán poderoso fuera un obispo de octavo orden, era imposible cargar directamente a la capital real para buscarle problemas a Decán. Si realmente hubiera ido allí, probablemente ni siquiera habría podido escapar. Mierda. Esta reunión del obispo ya no se puede celebrar. Aunque no hable, solo estar ahí parado nos da asco. Está escuchando toda nuestra información. Justo mientras los demás obispos se agarraban la cabeza y rugían de dolor. Oye, vamos a agregarnos como amigos. Decán notó que una piedra flotante negra se acercaba a él, y el obispo que estaba en ella lo saludó amistosamente. ¿El certificado del obispo tiene una función de chat privado? Decán preguntó. Sí, déjame enseñarte. Entonces te lo dejo a ti. Joder. ¿Por qué están charlando? Minos, cabrón. Si no quieres la reunión, lárgate. Los demás obispos pronto descubrieron que uno de los bromistas había iniciado un comportamiento confuso. Ya bastante enojados, esto pareció agregar leña al fuego, haciendo que quisieran limpiar la casa primero. Sois unos idiotas. ¿No entendéis el aprecio mutuo entre los investigadores? Después de decir eso, el obispo de las sombras Minos ignoró a los otros obispos que lo maldecían y comenzó a enseñarle a Decán cómo usar el certificado de obispo. Así que ahora el templo se convirtió en una escena donde algunas personas estaban maldiciendo, mientras dos personas estaban sentadas en la esquina, luciendo como si estuvieran usando sus teléfonos para intercambiar información de contacto. Bien, ahora somos amigos, podemos contactarnos cuando queramos. Claro, como estamos tan lejos, la proyección física o las llamadas consumen demasiado maná. Recomiendo usar la mensajería. Minos explicó pacientemente. Gracias, pero eres así de amigable con todos. Decán no pudo evitar preguntar. Parecía encontrar a este obispo de las sombras, Minos, bastante interesante y no le importaba hablar más con él. Después de todo, parecía ser el único obispo que podía comunicarse normalmente. Solo ahora Decán se dio cuenta de cuánta libertad había dentro de la Iglesia de la Resurrección. Podían matarse entre sí para ascender de rango, y también podían meterse con el estado mental de su propia gente. Por supuesto que no, solo soy así de amigable con los amigos. Minos respondió. ¿No crees que deberíamos ser enemigos? Decán preguntó de nuevo. Minos. ¿No pueden los enemigos ser amigos? La respuesta de Minos dejó a Decán atónito. Decán. ¿Hablas en serio? Minos. Sí. Entonces seamos amigos hasta que nos conozcamos. Pero si algún día nos conocemos, no seré indulgente contigo. Seré el mismo. Mientras ambos conversaban, los otros obispos ya ni siquiera sabían cómo maldecir a Decán. Incluso empezaron a maldecir a Minos. Suspendamos temporalmente las reuniones de los obispos hasta que regrese el Papa. Acordado. Me opongo. Estás formando pequeños grupos y condenándome al ostracismo. De repente, Decán intervino. ¿A qué carajo te opones? Solo te pregunto, teniendo este certificado, ¿cuento como obispo? Decán levantó en su mano el certificado del obispo. Como mucho, eres un topo. Un traidor. Decanato. Ahí es donde te equivocas. Esa es tu visión subjetiva, que no logra la verdadera unidad entre lo subjetivo y lo objetivo.
¿En qué punto el proceso de convertirme en obispo violó alguna regla? ¿De verdad quieres unirte a nosotros? ¿Con solo tu rango de tercer orden? Decanato. No, actúo abiertamente y mi corazón es tan claro como un espejo. ¿Cómo podría asociarme con alguien como tú? Entonces, ¿qué estás tratando de decir? Decán. Solo quiero aconsejarles que se entreguen. Aún hay una posibilidad. De lo contrario, una vez que los atrape uno por uno, lo pasarán mal. Bastardo. ... El moderador de la reunión, el obispo del vacío, estaba tan enojado que se desconectó inmediatamente. Posteriormente, los demás obispos también abandonaron gradualmente el templo. Por ello, la reunión del obispo de la Iglesia de la Resurrección se vio obligada a suspenderse. Suspiro, ni siquiera he preguntado con claridad qué está pasando con el mundo de las sombras de décimo orden. Decán suspiró mientras miraba el templo vacío. Puedes preguntarme. De repente, una voz llegó a su oído. Decán descubrió que en realidad Minos todavía estaba allí y no se había ido. ¿Esa información la puedes compartir? Decán estaba un poco sorprendido. Obtener información sin interrogatorio siempre parecía un poco irreal, como obtener algo a cambio de nada. No es nada. Mientras no se trate de información esencial de la Iglesia, puedo decírtelo personalmente. Sin embargo, hay cosas que no deberías preguntar, al igual que yo no esperaría sonsacarte información clave de la Federación del Reino. Minos se encogió de hombros. Dio una clara sensación de mantener separados los asuntos públicos y privados. 144 Decanato insulta involuntariamente a Minos. El nivel de libertad de Minos ya había superado las expectativas de Decano. Si toda la Iglesia de la Resurrección fuera como ustedes, ni siquiera tendría que hacer nada. Todos se disolverían por su cuenta. Decán pensó para sí mismo. No hay nada que ocultar. La mayoría de los altos mandos de la Federación de Reinos ya saben que una calamidad se avecina en este mundo. Minos explicó con total indiferencia. ¿Te refieres al mundo de las sombras de décimo orden? Sí. Cuando se abra, si no se supera con éxito, este mundo se enfrentará a un desastre sin precedentes. Solo unos pocos fuertes sobrevivirán. Obviamente, el objetivo de la Federación del Reino era garantizar que el mundo de las sombras estuviera limpio, mientras que la Iglesia de la Resurrección quería sabotearlo. ¿Cuánto falta para que se abra? ¿Hay alguna posibilidad de que no se abra hasta dentro de 100 años? No lo sé. Solo ese astrólogo de la Federación del Reino podría darme alguna pista. Minos hizo una pausa aquí, y de repente se dio cuenta de que Decán no parecía querer prepararse para el mundo de las sombras. Oye, ¿no estabas pensando que si se abre cuando se acabe tu vida, puedes tratarlo como si no tuviera nada que ver contigo, verdad? Mientras Minos hablaba, su tono se volvió bastante desdeñoso. Tos. Dejando de lado mis ideas, tu posición no te da exactamente el derecho a decir eso. Por cierto, ¿sabes cómo se llama ese mundo de las sombras? ¿Cómo puede alguien saberlo? Me tienes en muy alta estima. Minos se lamentó. Decán asintió y pensó por un momento, pero no discutió más el mundo de las sombras de décimo orden con Minos. Bien, ¿puedo hacerte una pregunta chismosa? Decán preguntó de repente. Por supuesto. He oído que a uno de los obispos de su Iglesia de la Resurrección le gusta el travestismo. ¿Saben cuál es? Esta era la pieza de inteligencia que más le importaba a Decán de la información que había interrogado en la Iglesia de la Resurrección la última vez. Por lo general, cuanto más ridículo parecía el chisme, más confiable era su autenticidad. Porque los cultistas promedio no se atreverían a inventar y difundir rumores tan descabellados. Decán planeó averiguarlo y luego publicar un artículo al día siguiente, haciendo públicas las aficiones de este obispo. Sin embargo, para gran vergüenza de Decán, se dio cuenta de que Minos había dejado de hablar. Por un momento, el templo vacío quedó en silencio. La atmósfera se volvió muy sofocante. Ambos comprendían lo que pasaba en sus corazones, pero ninguno sabía cómo hablar para romper esa atmósfera letal. Era una sensación en la que el silencio hablaba más que las palabras. Ja, no quise ofenderte, realmente no lo sabía. Decán finalmente soltó un par de risas secas y habló primero. Existe la posibilidad de que en realidad sea una chica.
Minos murmuró con una voz apenas audible y sonaba un poco infeliz. No te preocupes, creo en la igualdad de género. Si terminamos peleando, no tendré piedad contigo por tu género. Al escuchar las palabras de Deccan, Minos quedó atónito. PFFT, eres realmente especial. Entonces espero que no nos veamos en persona en el resto de nuestras vidas. Minos dijo con una sonrisa impotente. Yo también lo espero. Los dos charlaron un rato más antes de que Deccan tuviera que desconectarse porque su consumo de maná era demasiado alto. Al abandonar el espacio ilusorio conectado por el certificado del obispo, la conciencia de Deccan regresó a su habitación en Lord's Manor. Se crujió el cuello y se sintió muy agotado. Quedarse despierto hasta tarde no es algo bueno para un adolescente, especialmente porque tenía planes de viajar al día siguiente. Pero ese grupo de noctámbulos de la Iglesia de la Resurrección no ajustaría sus horarios de reunión solo al horario de Deccan. Suspiro, aunque he sido tan complaciente con ellos, porque su actitud hacia mí sigue siendo tan mala. Si no fuera por alguien tan razonable como Minos, Deccan realmente podría sentir que el mundo no vale la pena. Pensándolo bien, todo el día había sido agotador. Por la mañana, fue a la Academia Tristín para completar la revisión de Gran Maestro y, al mediodía, tuvo que asistir a las actividades de la ciudad-estado. Por la tarde, mientras estaba en el proceso de reformar a la desobediente Isabelle, incidentalmente protegió la ciudad-estado y completó una búsqueda de talentos. Por la tarde, tuvo que despedir a Evans y continuar su búsqueda de talentos. Y en medio de la noche, tuvo esta reunión. Deccan realmente sintió que se estaba convirtiendo en una especie de maestro de la gestión del tiempo. ¡Uah! Deccan bostezó mientras caminaba hacia la cama. Apagó la luz y se acostó en la cama. Deccan mantuvo los ojos abiertos y su expresión algo solemne. El mundo de las sombras de décimo orden podría ser el campo de batalla de la destructora del mundo Tongtian. Deccan murmuró. El campo de batalla destructor del mundo de Tongtian. Él conocía este mundo de las sombras de décimo orden mejor que nadie, ya sea el nombre o la mecánica y las reglas. Porque ese fue el lugar donde el maestro fue derrotado y murió. La inteligencia también fue algo que el maestro recuperó a costa de su vida. Para este mundo, el campo de batalla de destrucción del mundo Tongtian no había sido despejado con éxito. Se quedó atrapado a mitad de camino en una situación muy especial. Entonces, si realmente se avecinaba un mundo de las sombras de décimo orden, existía la posibilidad de que fuera el campo de batalla de destrucción del mundo Tongtian una continuación de su progreso anterior. Deccan siempre había imaginado que algún día podría volver. Simplemente no esperaba que su fecha de apertura fuera probablemente en esta época. ¿Hay alguna manera de retrasar la apertura del mundo de las sombras de décimo orden? Mientras esté enterrado, el fin del mundo no será asunto mío. Deccan parecía estar considerando seriamente cómo lidiar con este mundo de las sombras de décimo orden. Comparado con un viaje relajado y placentero, un mundo de las sombras de décimo orden parecía más un deporte extremo. Si bien a Deccan no le disgustaba exactamente, tampoco le gustaba mucho. Sin embargo, si el mundo de las sombras de décimo orden que apareció en el futuro realmente era el campo de batalla de la destrucción del mundo Tongtian, para Deccan, en realidad podría ser más fácil que un mundo de las sombras de noveno orden. Porque ya había visto de antemano el contenido de este mundo de las sombras. De todos modos, el pequeño objetivo de Deccan todavía tenía que llevarse a cabo primero. Desarraigar la Iglesia de la Resurrección proporcionaría más o menos una ayuda crucial para la limpieza exitosa del mundo de las sombras de décimo orden. Después de todo, para un mundo de las sombras que ya era difícil de limpiar, agregar un grupo de saboteadores lo convertiría en un verdadero infierno. Ya que tienes esta ambición, tal vez el mundo de las sombras de décimo orden no sea invencible después de todo. El maestro finalmente no pudo evitar quejarse en el corazón de Deccan. Como compartió información con Deccan, también tenía una estimación aproximada de la dificultad de destruir la Iglesia de la Resurrección. Obligarte a regresar una segunda vez sería demasiado cruel. Finalmente lograste escapar con la mitad de tu vida. Deberías disfrutar de tus bendiciones por el resto de tu vida. Deccan se lamentó como si hablara consigo mismo. Limpiarlo es mi anhelo y mi obsesión. Por cierto, ¿qué acabas de decir sobre viejo? Dije, mi querido maestro.
Bueno, ya que no tienes miedo, me esforzaré por conseguirlo. 145 Ecuación de Conilia. Al estimado señor decán. Ha llegado la temporada de los espíritus danzantes de la nieve. Me pregunto si estarás disfrutando de tu tiempo en Ciudad Cristina. El clima en Ciudad Cristina es un poco más frío y húmedo que en la capital real. Por favor, tengan cuidado de no resfriarse. Han pasado 3 días desde que se resolvió la crisis en Ciudad Cristina y mi cuerpo se ha recuperado prácticamente por completo. Curiosamente, aunque pensé que aún sentiría miedo por la batalla de ese día, en realidad siento una sensación de paz por alguna razón. Esta es una experiencia única en mi larga vida. Creo que todo esto es gracias a ti y a tus compañeros, y me gustaría expresar aquí mi más sincero agradecimiento. La razón por la que he tomado mi pluma esta vez no es por ningún otro propósito. Simplemente espero volver a ver al señor decán, expresarle mi gratitud en persona y conversar con él. Hubo algunos malentendidos entre nosotros, pero después de oírte decir que estamos a mano, me pregunto si podría tomarme la libertad de considerarme tu amigo. Si eso no te parece apropiado, también me gustaría conocerte de nuevo. En estos breves 3 días, se han producido muchos cambios tanto en la Iglesia de la Resurrección como en la Federación del Reino. Aunque no sé si se han enterado de la situación más reciente, si lo necesitan, les contaré todo lo que sé. Y respecto a los asuntos de la tercera etapa de su evaluación de Gran Maestro, también les responderé lo más que pueda para expresar mis disculpas por la descortesía durante la evaluación. Independientemente de si estás de acuerdo o no, Artemisa reza sinceramente por tu felicidad y salud. Con los mejores deseos. Conilia terminó de leer la carta que la princesa de nieve y hielo le había enviado a Decán en su tono juvenil. Entonces, solo se podían oír los gritos que resonaban en el bullicio de las calles y el sonido metálico de las campanas. Cuando Decán recibió la carta expresa que le entregaron los caballeros guardianes de la mansión del señor, el trío de las mentes hermosas estaba sentado en un banco de la plaza de Ciudad Cristina comiendo postres. El cálido sol de invierno, combinado con el ambiente festivo de la gente que iba y venía, hizo que el clima originalmente frío fuera mucho más agradable. Las 3 personas y un gato disfrutaban tranquilamente de sus vacaciones cuando recibieron la carta que la princesa de la nieve y el hielo le había encomendado a Lord Lampard de entregar a Decán. Entonces, para entrenar las habilidades de escuchar, hablar, leer y escribir de Conilia, la dejaron leerlo una vez. Miau. Entonces el estilo de escribir cartas de la princesa de hielo y nieve es tan formal y florido. El profesor Gato se rascó la cabeza de gato y dijo con cierta confusión. Como sintió que Conilia leía demasiado lento, se sentó en el hombro de Conilia y lo ojeó rápidamente. Ha vivido al menos 200 años y rara vez se comunica con la gente, por lo que es normal que su estilo de escribir cartas sea un poco anticuado. Decán no tuvo reparos en mencionar la edad de la princesa de nieve y hielo. Parecía haberse acostumbrado a bailar en el campo minado de la vieja y hermosa muchacha. O más bien, tenía una especie de tendencia adictiva hacia ello. Si no lo mencionaba de vez en cuando, sentía como si las hormigas estuvieran arrastrándose por todo su cuerpo. Sin embargo, Decán descubrió que el temperamento de la princesa de nieve y hielo era mucho mejor que el de su maestro. Incluso si le dijera a la princesa de nieve y hielo en su cara que tiene 200 años, probablemente no se enojaría. Él pensó que algo estaba por venir. Pero esta vez, Decán no escuchó ninguna voz interior. Tampoco recibió ninguna advertencia. Estaba terriblemente silencioso. Sin embargo, al segundo siguiente, Decán fue sorprendido y su visión se volvió negra, como si tuviera presión arterial baja. Cuando recuperó la conciencia, su visión poco a poco se fue aclarando. Decán descubrió que el paisaje circundante no parecía haber cambiado mucho. Escuchó a Cat Thatcher y a los demás discutiendo temas que no eran muy diferentes a los de ahora. El maestro no debería haber ocupado su cuerpo a la fuerza durante tanto tiempo. Pero Decán pronto descubrió la gravedad del problema. El profiterol de castañas que tenía en la mano había desaparecido por completo. La suave dulzura de la crema aún permanecía en la punta de su lengua, un pequeño regusto que dejó el maestro después de terminar la bocanada. Pero todos los momentos más deliciosos los había disfrutado el maestro. Lo que era aún más aterrador era que Decán ya se sentía un poco lleno. Y estaba un poco cansado de la dulzura.
Aunque fuera a comprar otro, comerlo no le traería la misma felicidad que antes. La felicidad había sido arrebatada por la fuerza por el maestro. Maestro, no estás jugando limpio. Decán quería llorar pero no tenía lágrimas. Había calculado mal. No debería haber provocado al maestro cuando tenía comida deliciosa en su mano. Incluso si terminas de comer, aún puedo ocupar tu cuerpo antes de tu próxima comida. La voz del maestro finalmente sonó en el corazón de Decán. Dame un respiro, ¿no habíamos quedado en una comida cada uno? Los postres se cuentan por separado. Te comportas como una hermana pequeña, peleando con su hermano mayor por el pudín del refrigerador. Se supone que tú eres la mayor aquí. Anciano. ¿Qué intentas decir? Parecía que el maestro había vuelto a centrarse en alguna palabra clave. Claramente, algunas palabras eran normales, pero ella siempre sintió que a Decán le gustaba usarlas para ser sarcástico con ella. Bien, eres la hermana pequeña, ¿de acuerdo? Mi tonta Imouto, considera esta bocanada como un regalo de tu hermano mayor. Antes de que Decán pudiera terminar su frase, su visión comenzó a oscurecerse nuevamente. Tranquilo. Esas calorías las consumiste tú, así que te toca correr mañana. Tan pronto como Decán dijo esto, el intento del maestro de tomar el control pareció detenerse temporalmente. Las carreras diarias de larga y corta distancia eran prácticas obligatorias para Decán. Siempre había dado gran importancia a su capacidad de huir. Después de todo, fácilmente atraía la máxima agresión. A veces, ser un poco demasiado lento podía significar la muerte. El maestro permaneció en silencio por un momento y finalmente respondió de nuevo. ¿De qué hablas? Compraste el cigarrillo y se te pasó de la mano al estómago. ¿Qué tiene que ver conmigo? Al menos asume alguna responsabilidad por nuestro cuerpo, maestro. Mientras Decán y el maestro discutían, la maestra Gato y las otras dos también estaban charlando sobre la carta de la princesa de nieve de hielo. Hablando de eso, ¿no crees que esta carta tiene un poco de vibra de carta de amor, miau? El tono de la maestra Gato era excepcionalmente astuto mientras saltaba del hombro de Conilia, meneaba su ágil cabeza de gato en el banco y preguntaba a los otros dos. ¿Amor? ¿Carta de amor? Conilia gritó de sorpresa por un momento. Su boca se abrió de par en par y la carta que tenía en la mano casi cayó al suelo. Después, aunque su expresión volvió a la normalidad, su mirada se volvió extremadamente ansiosa e inquieta. ¿Por qué es tan difícil el idioma del reino Nortón? Ella no lo había leído como una carta de amor en absoluto. Ella pensó que había progresado mucho últimamente, pero resultó que aún no lo dominaba. Además, ¿por qué la princesa de la nieve de hielo le enviaría una carta de amor a Decán? Conilia no entendía, pero tenía que pensar rápidamente. Sí, princesa de la nieve de hielo Decán. La princesa de nieve de hielo es hermosa. La princesa de nieve de hielo es una dama rica. 3. La princesa de nieve de hielo es poderosa. 4. A Decán le gusta la gente guapa, le gusta el dinero, le gusta la gente poderosa. Más. Decanato más princesa de nieve de hielo igual matrimonio, / socios pecadores, Decán igual Conilia. Conilia perdió su cerebro. No puedo pensar. Conilia se sostuvo la cabeza, pareciendo sentirse un poco mareada. 146 Decanato, ¿sabes quién es el obispo del dolor? ¿Por qué no percibo ningún matiz romántico en esta carta? Croix apoyó la barbilla en su mano, reflexionando por un momento con rostro lleno de confusión. Croix, realmente no entiendes el corazón de una chica en absoluto, miau. Suspiro, me pregunto cuándo finalmente estarás con tu amor de la infancia, miau. Cadmaster agitó una pata delantera con impotencia y suspiró. ¿Cómo podríamos Claire y yo? Croix se quedó en silencio a mitad de la frase, frunciendo cada vez más el ceño. Recordó que Decán había dicho algo similar antes, y ahora incluso Cadmaster lo estaba diciendo. Podría ser que a su novia de la infancia, Claire, en realidad no le desagrade tanto. Pero que a ella le gustara era demasiado improbable. No, espera, de verdad que no veo dónde está escrita esta carta de forma ambigua. La redacción de la princesa de hielo y nieve es muy precisa. Croix lo pensó y luego volvió a dirigir la conversación a la pregunta original. ¿Eres un idiota, miau? Cuando dije que esta carta huele a carta de amor, no quise decir que hubiera nada malo en las palabras. Me refería al olor literal.
Huele esta carta. El Cadmaster lo explicó. Ah, así que eso es lo que quisiste decir. Croix sintió que todavía había una pequeña brecha generacional entre él, un humano, y Cadmaster. Recogió la carta de junto a Cornelia, que todavía estaba en estado de shock, y la examinó atentamente. Era un papel de carta de estilo antiguo, perfumado con humo de incienso, escrito con tinta fresca y cada trazo parecía haber llevado mucho tiempo. Tanto el sello del lacre como el sello del sobre estaban tan limpios y ordenados como obras de arte. Estaba claro que se había puesto mucho cuidado en ello. Pero eso no prueba nada. ¿Y si la princesa de hielo y nieve es tan meticulosa al escribirle a alguien? Miau, miau, ¿y entonces por qué no te ha escrito? ¿No le salvaste la vida también? Croix se rascó la cabeza, pareciendo algo convencido por Cadmaster. Espera, hablando de eso, si esta carta realmente tiene ese tipo de significado, ¿está bien que unos pocos la estemos pasando de mano en mano de esta manera? Croix le devolvió la carta a Decán y volvió a preguntar. Decán había estado evadido desde antes. Estás dándole demasiadas vueltas. Esto es una sobreinterpretación. Decán se recuperó de su discusión mental con el maestro y dijo. Aunque le hubiera salvado la vida, después de hacerla llorar 2 veces así, ¿cómo podría tenerme cariño? Ni siquiera un manga shoujo se atrevería a dibujar eso. Decán se burló y sacudió la cabeza, luego agarró a Cadmaster por la nuca nuevamente. Mira el desastre que has armado, gata tonta. Cornelia acababa de ganar algo de confianza en sus habilidades lingüísticas, y ahora la has hecho dudar de sí misma otra vez. Miau, miau, miau. Soy un maestro del amor, miau. ¿Tú, un maestro del amor? ¡Qué broma más grande! Intenta convertirte en humano primero. No me menosprecies, miau. Entonces date prisa y transfórmate. Maullido. Básicamente, nadie investiga o crea cartas como transformacionar. Human. Es posible que existan tarjetas tan peculiares en algún lugar del mundo, pero son demasiado específicos y demasiado raros. En primer lugar, la magia humana difícilmente puede lograr su principio. En segundo lugar, las bestias mágicas, al alcanzar un rango suficiente, pueden transformarse en forma humana utilizando su propio poder. Desafortunadamente, Cadmaster es tan perezoso que probablemente le resulte imposible alcanzar una forma humana en esta vida. Entonces, esto no es una carta de amor. Al ver que Decán finalmente expresaba su opinión, Cornelia tiró tímidamente de su manga y preguntó. Decán miró a Cornelia a los ojos y rápidamente comprendió las complejas deducciones que se desarrollaban en su mente. Por supuesto que no, no te preocupes. Uf. Al oír esto, Cornelia pareció sentirse instantáneamente aliviada. Maullido. Aunque Cadmaster todavía quería discutir con Decán, después de pensarlo, saltó silenciosamente al regazo de Cornelia y se acomodó. A pedido de Cadmaster, Decán los llevó a la Academia de Magia Tristín para conocer a la princesa de nieve de hielo. Funcionó bien, ya que Croix y Cornelia aún no habían visitado la academia esta vez. Como Decán había estado en la habitación de la princesa de nieve y hielo una vez antes, llevó a sus compañeros por la academia un par de veces antes de dirigirse directamente a su destino. Los tres llegaron a la puerta de la habitación en el último piso de la antigua torre. Decán golpeó suavemente 2 veces la puerta de piedra que emanaba aire frío. Por favor, pase. Una voz clara, fresca y suave surgió desde el interior de la habitación. Antes de que Decán pudiera ejercer mucha fuerza para empujar la pesada puerta para abrirla, Cornelia ayudó empujándola. Parecía haber notado que a Decán podría resultarle un poco difícil empujar esta puerta. Jeje. Decán no pudo evitar mostrar una sonrisa de satisfacción. Esto me pareció más acertado. Lo que vio el trío fue una sala de estar y estudio combinados que parecía una mini biblioteca. Y la princesa de nieve y hielo, que parecía ligeramente sorprendida. Sin embargo, rápidamente ajustó su expresión e hizo un gesto para que los invitados se sentaran en el sofá. Habiendo luchado codo a codo con Croix y compartido bastantes quejas juntos, Croix ya era considerado un conocido familiar con el que podía comunicarse bien entre las personas que conocía la princesa de nieve y hielo. Pero esta era la primera vez que conocía a Cadmaster y Cornelia. No pudo evitar sentirse un poco nerviosa.
Y por alguna razón, esta chica pelirroja parecía mirarla con cierto nerviosismo también, lo que puso a la princesa de nieve de hielo aún más nerviosa. ¿Hay algo que deba hacer con respecto a la etapa final para convertirme en un gran maestro creador de cartas? Después de que la princesa de nieve y hielo les sirvió el té de frutas preparado, Deccan le hizo directamente la pregunta que más le importaba. Originalmente, la tercera etapa sería bastante larga. El presidente Raylen, de la sucursal de la capital real de la Asociación de Fabricantes de Tarjetas, seguramente le explicó el motivo. La princesa de la nieve de hielo respondió. Deccan asintió con una sonrisa amarga. Él sabía el motivo por el cual su revisión estaba tardando más. Después de todo, su estilo de hacer tarjetas era demasiado similar al de varios obispos de la Iglesia de la Resurrección. En realidad, Deccan siempre se había sentido indignado por la incomprensión de todos. Sin embargo, después de derrotar a Evans, la situación ha cambiado de nuevo. La princesa de la nieve de hielo continuó. Jaja, genial. Derrotar a Evans esta vez definitivamente acelerará mucho mi progreso en la revisión, ¿verdad? Deccan no pudo evitar reírse, tomando un sorbo especialmente relajado de su té de frutas favorito. Sin embargo, la princesa de nieve y hielo permaneció en silencio. Esto hizo que la sonrisa de Deccan se desvaneciera gradualmente. Se dio cuenta de que algo podría estar mal. No es que el progreso de la revisión se haya ralentizado, ¿verdad? Deccan preguntó, con la voz ligeramente temblorosa. No podía aceptar quedarse estancado en el proceso de revisión. Sí. La princesa de nieve y hielo asintió con impotencia. Eso no tiene sentido. Derroté a un cardenal obispo de la Iglesia de la Resurrección. Aunque antes sospecharan que tenía alguna conexión con la Iglesia de la Resurrección, esa sospecha debería estar despejada ahora. Deccan miró a la princesa de nieve de hielo y preguntó, lleno de confusión. La princesa de nieve y hielo asintió con impotencia. En realidad, es porque hay rumores afuera de que después de la muerte de Evans, la Iglesia de la Resurrección nombró a un nuevo obispo, llamado el Obispo del Dolor. Deccan casi dejó caer su taza de té. ¿De dónde salió ese rumor sin fundamento? Gracias por ver. Si aún quieres ver más novelas de este estilo, suscríbete, comenta y dialoga en los comentarios. Para apoyarme, eso me apoya mucho y te lo agradecería.